Buenas noches, iglesia. Buenas noches a todos los que están ahí en enlace. Les doy la bienvenida, les bendigo. Vamos a leer la palabra de Dios. Padre, en esta hora te doy gracias, santifico tu grande nombre, Señor, en medio de la congregación. Te doy gloria, honra, alabanza y adoración a ti, mi Rey, mi Cristo, mi Señor. Te doy gracias, poderoso Dios de los cielos, Padre, y te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, como has obrado, Señor, en mi corazón. Que seas tú permitiendo, Rey de los cielos, Señor, que esta palabra entre y penetre, Señor, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, Señor. Como lo hiciste conmigo, Rey, en esta hora, Padre, te lo pido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Para los que saben, estamos en un ayuno. Para los que no saben, hay unas personas que saben que entramos a un ayuno. Que el Señor nos viene hablando hace rato del conflicto. Tengamos cuidado, que nos guardemos, que guardemos la puerta de nuestros labios, que hay cosas que el Señor tiene que sanar, que nos habló que hay que ayunar, porque el Señor hay cosas que hay que sanar, que el Señor sane, cerrar brechas, todas estas cosas. Entramos a este ayuno, yo le decía, Señor, este ayuno está con propósito. ¿Cuál es el propósito, iglesia? El Señor ya nos enseñó que antes ayunábamos para nosotros mismos, pero no ayunábamos para Él. Le dije, Señor, este ayuno es para que tú sanes, porque el Señor me habló y me mostró y me dijo, tienes que entrar a un ayuno para que el Señor te muestre que hay que sanar en esa área, para que me sanes, pero este ayuno es para que crezcas tú y vengo yo. Ayer empezamos, ayer nos habló el Señor, nos habló de muchas y nos dio directrices de muchas cosas, pero hubo una parte que entró y atravesó. Y me fui para mi casa y me fui pensando. Y el Señor nos dijo, ya es tiempo de tomar una decisión. Y nos habló de dos caminos, ustedes ya conocen los dos caminos, el camino de la vida y la muerte, el camino del bien y el mal, de la maldición y la bendición, de la obediencia y desobediencia. Y ya es tiempo de que tomen una decisión. Llegó la hora, iglesia. Me fui y pensando todo el tiempo en esta palabra, todo el tiempo le dije, Señor, le decía yo, Señor, esta palabra, Dios, hay que tomar decisiones, ya hay que determinarnos, ya conocemos los dos caminos. Y me fui pensando y me acosté, oré, me acosté. Resulta que el Señor me habló por un sueño. Y les voy a leer esta parte. Isaías capítulo 6, versículo 5.
Dice la palabra de Dios. Leo tu palabra, Padre, con temor y temblor, Señor. En nombre tuyo, Padre, en nombre de tu Hijo, Señor, con la dirección de tu Santo Espíritu. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y esto pasó, iglesia. Tuve este sueño y el Señor en este sueño me mostraba una escena donde estaba mi hermana, estaba yo, y mi hermana estaba dormida, yo estaba entre dormida y despierta y estaba distraída en el celular. Y yo sentía algo aquí adentro, aquí, y podía percibir, sabía que estaba pasando algo en lo espiritual, pero no podía discernirlo. Y lo que yo sentía, yo lo estaba relacionando con algo de mi hermano. Yo pensaba que lo que yo estaba sintiendo era por mi hermano en ese momento. Cuando mi hermana se levantaba llorando y lloraba y ella se paraba así en la puerta a mirar hacia afuera y lloraba, y ella me decía que lo vi, lo vi, pero yo no le podía entender lo que ella hablaba. Yo no podía discernir ni percibir, sabía que era algo espiritual, pero no podía discernir ni percibir, y no podía entender lo que ella hablaba. Me levanté y me desperté. Yo le dije: Señor, ¿este sueño qué es? Espíritu Santo, revélame qué es este sueño. Revélame este sueño ahí. Esta mañana pasó eso. Y me llevó y me dijo, y me vi muerta. Me vi muerta y le dije: sí, Señor, estoy muerta. Estoy muerta, Señor, porque mi carne no puede percibir lo espiritual, no puede discernir lo espiritual. En mi carne no puedo verlo a Él. En mi carne no, porque mi carne, este cuerpo, me lleva a muerte. Y le dije: sí, Señor, estoy muerta. Estoy muerta, Señor, y me hablaste de los dos caminos. Y me hablaste de la vida y la muerte, y me hablaste de que hay que tomar una decisión. Y le dije: Señor, hoy decido tomar el camino de la vida. Y estoy muerta y necesito la vida. Lo que dice el Señor. Cuando te ves así muerto, clamas y gimes por la vida, por la luz. Él es la luz. Y la luz vino a alumbrarnos, la luz vino a abrir nuestros ojos y ya estamos viendo. No podemos decir que andamos en tinieblas. Y le dije: Señor, decido tomar la vida porque estoy muerta, porque sin ti no tengo vida, porque en la carne no siento, en la carne no veo, en la carne no amo, en la carne, iglesia, en la carne no percibo lo espiritual, en la carne no oigo la voz de Dios, en la carne no recibo el amor de Dios. Estoy muerta. Le dije: muerta, Señor, muerta, quiero la vida, necesito la vida que eres tú, mi Cristo, tú que eres la vida de los hombres. Y le decía: no quiero más venir y sentarme aquí, Señor, y oír una palabra, y la palabra así poderosa, buena, y salir igual como entré en la carne. No quiero eso, le dije: Señor, no quiero. No quiero, esta palabra, Señor, es poderosa, viva y eficaz, y yo quiero que entre y penetre y haga algo en mí, porque no puede ser, como nos ha dicho el Señor, que escuchemos esta palabra, que la recibamos y nos genere algo aquí dentro de nosotros.
No puede ser, Señor, y yo no quiero más esto. Y me llevó a recordar todo lo que el proceso que ha venido haciendo conmigo desde un principio. Y me dijo, ¿cuál es tu fe? Me preguntó, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? Me dijo, ¿la fe en el Hijo de Dios o la fe por lo que tú veías? Porque ciertamente el Señor me ha dado dones y me ha usado, y ustedes lo saben. Y para mi carne era satisfactorio que me dijeran, qué bueno, qué bonito que oras, tan bonito que oras, intercedes. Para mi carne es un deleite recibir gloria. Pero esa gloria no es para mí, me estaba robando la gloria de Dios. Y me llevó a recordar todo lo que hemos vivido, y eso es lo que Él está haciendo en estos ayunos. Recordándonos todo lo que hemos visto y hemos vivido. Porque llegó la hora de tomar una decisión. Llegó la hora, iglesia. Y depende de ti si la tomas o no la tomas. Y me llevó y me dijo, todo lo que pasaba, cómo orabas, cómo intercedías, cómo se movía y todo era mi fe, que te sustentaba, era por mi fe. Pero llegó la hora, porque un día el Señor me ministró y me dijo, llega la hora y va a llegar la hora en que tú ya no vivirás por vista, no caminarás por vista, sino por fe. Y les digo, iglesia, que ha sido duro para mí, porque todas estas cosas han cesado, como decía la hermana. Todo esto ha cesado, porque antes para mí era muy fácil levantarme a la madrugada y orar. Antes para mí era muy fácil venir y servir y hacerlo a la hora, no me importaba la hora, era muy fácil, pero no era yo, era el Señor. Era el Espíritu Santo, no era yo. No era yo. Y para mí ha sido duro. Y el Señor en esos días me habló del zarandeo y el Señor me puso a predicar. Y le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo rogaba porque tu fe no falte. Porque Pedro tenía la fe en sí mismo. Porque él le decía, Señor, contigo hasta la muerte, hasta la cárcel. Porque estaba la fe en sí mismo. Pero cuando llegó el zarandeo, ¿qué pasó, iglesia? ¿Qué pasó? Y llegó hoy al ayuno y me dice el Señor, y empezó a hablarnos, pero primero quiero que vamos allí a Romanos 8, porque mientras que esto pasaba y Él me hablaba y me ministraba, me llevó a Romanos 8. Y cuando tú te ves muerto, de verdad, iglesia, que uno quiere la vida. Uno quiere la vida. Y uno clama por la vida. Y me llevó a Romanos 8, donde dice, viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque es Él el que nos libra, Cristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y llegó la hora, iglesia, de no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta carne no quiere, no puede, iglesia, sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Pero antes de esto, Pablo vivió esto. Y es necesario que nosotros lo vivamos. Es necesario que esta palabra se haga carne en nosotros, porque no puede ser más, iglesia, que vengamos aquí y que esta palabra no genere algo en nosotros. Arrepentimiento. No puede ser que vengamos y escuchemos la palabra y nos podamos ver allí, y que la palabra nos confronte y que seamos sinceros con el Señor. Y literal uno se ve así como dice aquí en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y literal uno se ve así, muerto. En la carne estamos muertos, iglesia. Muertos. Es en el Espíritu. Es por Él, por el Señor Jesucristo. En la carne hay condenación. En el Espíritu, en Cristo no. Y cuando uno se ve muerto, uno dice: Señor, ahora sé que era necesario que tú vinieras por mí. Porque esta carne, este cuerpo, esta carne me lleva muerto a pecar. Y el pecado me aleja de Dios, porque me lo dijo hoy el Señor. Porque me dijo. Y empezó a hablarnos de la vanagloria. Sí, porque todo eso se lo dije al Señor. Solo Dios sabe que hablaba yo con Él. Porque ni la pastora ni la hermana, nadie sabía qué estaba hablando, qué hablé yo con el Señor. Y empezó a hablarme, sí, porque muchas veces uno se preocupa más cómo me veo, cómo me visto, cómo me van a ver mis hermanos, que preocuparme cómo estoy delante de Dios. ¿Cómo me ve el Señor? Si lo veo a Él ahí sentado, escuchando y viéndome, si lo estoy agradando a Él o los estoy agradando a ustedes. Porque nos importa más eso. ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy peinada? ¿Cómo voy a salir allí en la transmisión? Y así somos, iglesia. Así somos. Y empezó a ministrarme el Señor y le dije: sí, Señor, es verdad. Se preocupa uno más que cómo estamos delante de Dios. ¿Lo estamos agradando? En la carne no hay fe, iglesia. En la carne no hay fe. Y es por fe en el Hijo de Dios. No es fe en lo que yo puedo ver. Ya no es así. Es la fe en el Hijo de Dios, la fe en el Señor Jesucristo, en el Espíritu que nos vivifica, que nos fortalece, que sí, y somos hipócritas porque hemos sido hipócritas, y el Señor me dijo: me han dejado a mí. Le dije: sí, Señor, te he dejado,
¿Por qué? ¿Pero por qué si yo predico? ¿Por qué si yo oro? ¿Pero por qué, Señor, si yo vengo y yo me congrego y voy a los cultos y voy a las vigilias? ¿Por qué? Me dijo, ¿por qué? Porque mientras que andemos en la carne nos aleja de Dios. Porque la carne nos lleva al pecado y el pecado nos aleja de Dios. Examinémonos. Esta palabra tiene que generar algo en nosotros y nos tiene que hacer ver a nosotros mismos y verlo a Él, ver la esperanza. Porque Él nos está hablando hoy, así como me habló esta mañana a mí, te está hablando hoy a ti. La esperanza, la vida eterna, no es cualquier vida, iglesia. No es cualquier vida. ¿Creemos? Le dije, sí, Señor. Mi corazón está lejos, te he dejado. Quita lo que me aleja de ti. Porque decimos, el Señor me dejó y me dijo, has vuelto. Y Él no lo dijo cuando terminó las vigilias, que fue 40 días, no lo dijo. Van a volver a Galilea y van a pensar que están solos. Y literal, así ha sido. Literal. He sido, zarandeada y probada en la fe. Zarandeada y probada en la fe. Y he vuelto a Galilea como fui conocida. Y me está mostrando cómo Él llegó a mí, por qué Él llegó a mí. Donde yo no era nadie, donde yo no tenía vida, donde yo era vil y menospreciada, donde yo no servía para nada, donde yo me sentía inútil, donde yo le decía al Señor, Señor, ¿a qué he venido a este mundo? Yo le decía al Señor, ¿a qué he venido? Yo siento que tengo tantos años, Señor, y no he hecho nada en la vida. ¿A qué vine? ¿A tener un esposo y a tener hijos? Yo le preguntaba al Señor y deseaba morirme porque no le encontraba sentido a mi vida a pesar de que tenía hijos y tenía un esposo. Así me sentía yo, iglesia. Y llegó Él a mi vida y empezó a tratarme, empezó a obrar en mí. Y todo lo que el Señor hacía y me usaba y todo, ustedes veían la gloria de Dios, veían el poder de Dios. Era Él. Y me dijo, ¿y has vuelto ahí? Has vuelto ahí, donde te sientes inútil, y así me siento literal, iglesia. Porque quiero orar y no puedo orar. Porque me quiero levantar a las madrugadas a orar y no puedo, iglesia. Porque como nos ha enseñado el Señor, el ir y hablar sinceramente con Él, no somos perfectos y queremos mostrar una perfección porque así nos lo exige el hombre, así nos lo exige el sistema del mundo. Hipócrita, yo le decía, Señor, farisea, hipócrita, iglesia, porque así nos lo exige, así nos exigimos nosotros mismos una perfección que no tenemos, que la única perfección es en Él, en Cristo Jesús. Y así literal me he visto allí en Galilea, y los yugos que tenía antes cuando Él llegó a mi vida, esos yugos ahí. ¿Ha vuelto tu yugo? ¿Ha vuelto? Examínate. Mira a tu alrededor. Mira qué está pasando en tu casa. Mira qué está pasando en ti, qué está pasando en mí. Miremos, iglesia, porque en estos días hablaba con mi hijo y le decía, ese yugo, lo que había antes quiere volver. Así llegó Él a mi vida. Y es en Él que se pudren los yugos. Es viviendo por el Espíritu, no viviendo en la carne, iglesia. Es viviendo por el Espíritu. Pero, ¿cómo? O sea, pues, por fe. Por fe, iglesia. Llegó la hora. Y Él no lo dijo. Llegó la hora. Llegó la hora. Ya no podemos decir más, iglesia. No podemos decir, niños fluctuantes, no podemos decir. El Señor nos ha hablado claramente. Y me dijo, me han dejado. Y le dije, sí, Señor.
te he dejado, Señor. ¿Por qué? Porque si ando en la carne me lleva a muerte, me lleva a pecar una y otra vez. Y no podemos, porque en la carne no se glorifica a Dios, en el Espíritu, por el Espíritu Santo, el que glorifica al Señor. Por eso se profana el nombre del Señor, porque andamos en la carne. Por eso la familia y el mundo que nos ve y nos conoce dice: por eso yo no creo, por eso yo no quiero ir, por eso yo no creo en ese Dios. ¿Cuál es tu Dios? Es por eso, por andar en la carne, por no tener fe en el Hijo de Dios, sino apoyarnos en nuestra fe, en lo que yo puedo, en lo que yo hago. Yo soy valiente. Me llevaba el Señor. Y eso es lo que Él nos está pidiendo: sinceridad. Reconocer, iglesia. Reconocer. Y cuando me dijo eso, me han dejado, me lleva la palabra Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y literal es así, porque nosotros sin Él estamos secos, iglesia. Y uno en la carne se siente así, seca. Pero como prefiero tener esa apariencia y aparentar que estoy bien, pero no ir a Él y decirle: sí, Señor, estoy seca. Y le decía: sí, Señor. Y empezó a ministrarme el Señor y le dije: quita, porque cuando te ves así empezás a aborrecer, iglesia, literal, aborrece uno y ahí sí se cumple, Señor. Líbrame con clamor, con ruego, con lloro. Líbrame, Señor, de este cuerpo que me lleva a muerte. Líbrame, Señor. Tú eres la vida y yo quiero la vida, Señor. Líbrame, Señor. Yo quiero obedecer, Señor. Yo quiero la vida. Porque le decía al Señor, y el Señor me lo ha dicho: estamos enseñados a hablar teóricamente. Nos preguntan y contestamos teóricamente. Y le decía: sí, Señor. Y ayer nos habló de todo eso y nos hacía preguntas. Y le decía: sí, Señor. Es muy fácil decir tengo fe. Es muy fácil yo decirle a ustedes tengan fe. Es muy fácil decir: uy, qué palabra. Es muy fácil, iglesia, decirle: Señor, ay, te amo, Señor. Señor, es muy fácil. De dientes para afuera. Pero cuando el Señor nos lo lleva a vivir, ahí es donde vemos realmente. Ahí es donde el Señor, cuando el Señor nos lleva a los hechos, cuando el Señor nos lleva a vivir su palabra, ahí nos damos cuenta si de verdad tenemos fe en el Hijo de Dios. Ahí nos damos cuenta si de verdad lo amamos. Ahí nos damos cuenta si de verdad lo obedecemos. Ahí nos damos cuenta, iglesia. Es ahí donde Él nos confronta. Y Él me confrontó y me dijo: ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? Y me dijo: ¿cuál es tu fe? Y mi fe está basada en lo que yo veía, en las señales. Mi fe estaba basada en lo que yo veía que hacía en mis otros hermanos, en mi otra hermana, pero no creía que lo podía hacer en mí. Y siempre estamos esperando que otro nos lleve al estanque. Siempre estamos esperando, porque la fe está basada en señales. La fe está basada en el pastor, en el líder. La fe está basada, iglesia, en lo que tienes, en tu trabajo, en tus riquezas, en tu familia, en tu esposo, en tus hijos, en mí. Y el Señor nos preguntó: ¿y si yo quito esto, qué quedaría? Si el Señor quita, iglesia, ¿qué quedaría? Y nos preguntó.
¿qué quedaría, iglesia? Y me mostró y me dijo, me han dejado a mí. Yo le dije, sí, Señor, porque andan en la carne y la carne los lleva a pecar una y otra vez y el pecado los aleja de mí. Me dijo, tu corazón envanecido, altivo. Le dije, sí, Señor, altivo. Me dijo, orgulloso. Le dije, sí, orgulloso, porque así nos acercamos, porque en la carne eso hay, altivez y orgullo en la carne, eso hay, y así nos acercamos a Dios. Y le dije, perdóname, porque la palabra de Dios dice, Señor, que el orgulloso y el altivo, Señor, tú lo miras de lejos. Porque la palabra de Dios dice que mi altivez, que si yo vengo con altivez al Señor, eso hace que me resista, y resista al Espíritu Santo, y resista la verdad. Eso hace esta palabra, Cristo, el Verbo. Y le dije, Señor, el Verbo, tú eres el Verbo se hizo carne. Yo quiero que esta palabra se haga carne en mí. Amén. Y me llevó una, y me dijo, duda, incredulidad. Y me llevó a Hebreos 11, donde habla la fe. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y me llevó a leer todos Hebreos, si usted lo lee, y todos estos hombres, no es todo esto ahí, me decía, la fe sin obras es muerta. Pero no porque nosotros hagamos las obras nuestras, porque las obras nuestras son muertas. Es la fe, la obra de Dios en nosotros. Amén. Y le dije, sí, Señor, la duda y la incredulidad me aleja de ti porque es pecado. Porque en Santiago dice que si estamos faltos de sabiduría, le pidamos a Dios que Él nos la da, pero que no pidamos dudando nada, que no seamos como las ondas del mar, que somos llevadas del viento de aquí para allá. Porque la duda y la incredulidad es pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. Y el Señor nos está llamando a determinarnos. Nos está llamando a determinarnos. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál es tu fe? Me lo preguntó, me confrontó y me habló a mí. Y le dijo a Pedro, una vez confirmado, una vez ve y confírmale a tus hermanos. Esta palabra tiene vida, iglesia. Amén. Tiene vida. Y por el Espíritu. Y en el Espíritu el Señor nos vivifica. Y nos ha mostrado, ha permitido que nos compartan los audios donde se hacen estas oraciones, no para que las repitamos, sino para que nos veamos. Porque le decía al Señor, lo que hay en ella o lo que tú haces en ella o lo que está pasando en ella, Señor, muestra mi condición, que eso no está pasando conmigo. ¿Por qué? Porque hay duda, porque hay incredulidad, porque no creo que lo que el Señor está ahí obrando y está haciendo también lo puede hacer en mí. Y oímos los audios porque en eso nos convertimos, solamente oírlos, y muchas veces decimos, ¿qué le estará pasando? Esa es la batalla de la hermana. No, todos estamos en batalla. El Señor nos lo dijo, está la batalla de la fe, y nos preguntó, ¿cómo guardas tu fe? ¿Dónde guardas tu fe? Esta es la batalla de la fe, y todos los días. Y nos parece, y decimos, es que es fuerte. No, es la batalla de la fe. Y nos parece porque Él nos dijo, o sea, Él ya no va a permitir más engaño, iglesia, de nosotros, no va a permitir. Y Él nos está diciendo, o van allí, nos está llamando, es que hace tiempo nos está llamando, o van allí y entregan todas sus debilidades, entréganlo, renuncian a lo oculto y vergonzoso, o el Señor expondrá, sacará la luz, porque Él es la luz, y la luz expone toda tiniebla. Toda tiniebla que esté en mí, Él la va a exponer. Y me dijo todo esto, iglesia. Y literal me vi, o sea, muerta. Le dije, sí, Señor, lo amamos.
una apariencia. Apariencia, iglesia, apariencia. Y el Señor ya nos está, Él es verdad. Y Él nos está llamando a hablar verdad con Él. Y al hablar verdad con Él, vamos a hablar verdad entre todos nosotros. Amén. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Me dijo allí, así como eras, allí en Galilea, así como tú eras, así te amé. Así vine por ti. No porque supieras orar, porque cuando Él llegó yo no sabía orar. Es más, me daba pena hablar, yo no hablaba. A mí me daba pena. Así me conoció. Vil y menospreciada. Me dijo, así te amé y así te amo. No soy yo, iglesia, es Él en mí. Quiere ser Él en mí. Es Él en mí. Él quiere ser Él en ti. Quitémonos esa idea, iglesia, porque ya es tiempo. Es por fe. Esto se trata de la salvación de tu alma y de mi alma. Y el Señor lo dijo. Y yo le doy gloria a Dios y el Señor me hizo entender que todo este tiempo, y yo le decía, Señor, de pronto pensarán que es como que, ¿cómo fue la palabra? O sea, como que siempre está con ella, como que siempre. El Señor me hizo entender y me dijo, es propósito, es el propósito de Dios. No es mi propósito, es el propósito de Dios en mí. Y me hizo entender que todo lo que he vivido, porque Él me llamaba la atención y me enseñaba y me decía, esto no está bien, esto no es así, tú dijiste esto, mira, no es así. Y me enojaba, porque yo creía que era yo. Porque yo pensaba que eso venía de mí. Y nada viene de nosotros. Todo viene y proviene de Él. Todo es de Él y para Él. Y me afligía, porque mi carne se afligía. Y mi carne se afligía y me iba para la casa y me iba, porque la carne razona. Se enoja con Dios y me enojaba y le decía, Señor, ¿pero por qué? Señor, pero es que miren, no, pero es que... Y cuando decía al Señor, y el hablar en lenguas, eso para mí era algo, mejor dicho... Pero ¿cómo así? O sea que hablar en lenguas es malo, pues es malo. Así le hablaba yo al Señor. Eso no me va a salvar. Los dones y los talentos y todo lo que el Señor nos ha dado, porque eso es del Señor. Si Él quiere, Él lo quita. Eso a mí no me va a salvar. A ti y a mí nos salva la fe en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Amén. En Él, viviendo por el Espíritu, en el Espíritu, andando, hablando, caminando, pensando, en el Espíritu. En el Espíritu, iglesia. En el Espíritu. Y llegó la hora de tener la fe en lo invisible. Así es. No en lo visible, sino en lo invisible. Llegó la hora. Llegó la hora. Y decía, Señor, pasamos a Romanos 8:24, donde dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esto, la esperanza, y la esperanza es en Cristo Jesús. La espera es en Él, y hay un tiempo de espera. Hay un tiempo de espera, iglesia, donde nosotros tenemos que tener la fe en lo invisible.
que no lo veo, pero creo que Él está. Que no siento, pero creo que Él está. Y le decía al Señor, y de verdad no vamos al Señor y le hablamos sinceridad. Y es decirle, Señor, lo que el Señor nos hablaba estos días, Señor, siento miedo. Señor, soy cobarde. Pero la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Señor, siento miedo. Señor, siento incredulidad. Señor, duda. Señor, miedo, Señor. Y se está uno comparando porque no... Cuando uno está en la carne, uno se compara con los demás, se compara con los hombres. Cuando está en la carne, pero cuando uno está en el Espíritu, uno quiere ser como Dios. Quiere ser como Él. Y quiere que sea Dios, como decía ahorita, que Dios sea revelado en mí. Y es ir ahí, iglesia. Y es para esto que Él nos está llamando. Para que Él crezca y mengue mi yo. Para que muera mi yo. Para nacer del Espíritu. Es por eso, y el Señor nos está llamando. Y nos está mostrando que sí se puede. Con Él es posible. Porque decimos, no, pero es que esto no, lo vemos como imposible, ¿cierto? Pero para Dios no es imposible. Con Él sí se puede y nos lo ha mostrado con hechos. Y nos ha dado ejemplos que sí se puede. Que Él lo quiere hacer contigo y lo quiere hacer conmigo. Pero somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que lo dejamos. Él nos dijo. Y me dijo, me dejarán y serán esparcidos. ¿Estamos esparcidos? Cada uno andando por su camino. Cada uno andando por su lado. Razonando y dejando que la carne nos lleve a hacer y a deshacer. Sí, iglesia, así estamos, porque creemos que estamos solos. Así estamos. Porque era más fácil cuando el Señor estaba y veíamos mover y veíamos todo esto. Y no quiere decir que Dios no se esté moviendo y no quiere decir que Dios ha dejado de obrar. Él está obrando. Él está obrando. Pero era más fácil. Yo le dije, Señor, era más fácil. Qué difícil es, Señor, creer sin ver. Qué difícil, Señor. Era más fácil cuando yo veía. Era más fácil cuando yo veía la señal. Era más fácil, iglesia. Pero no es que sea difícil, no es que sea imposible, con Dios es posible, porque al que cree todo le es posible, dice la palabra de Dios. Al que cree en el Hijo de Dios, no al que cree en mí misma, o en lo que tengo, o en lo que puedo hacer, o en lo que sé. Y a eso nos está llamando el Señor, iglesia. Eso nos está llamando al Señor, porque estamos esperando, porque así somos. Y yo le decía, sí, Señor, así somos. Porque el Señor muchas veces nos llama a ayunar. Te ha llamado a ayunar. Te ha hablado por sueños, te ha hablado porque el Señor habla como Él quiere, por sueños, por su palabra. Pone a alguien a hablar. Él habla. Porque hoy me hacía recordar a alguien que tuvo un sueño y le llamó a ayunar y no ayunó. ¿Por qué? Porque estamos esperando que la hermana o el hermano o nos llame y nos diga, voy a ayunar. Entonces yo quiero, voy a ayunar. ¿Pero por qué? ¿Por qué ayunamos, iglesia? ¿Por qué no creemos que es Él el que nos está llamando? ¿Por qué no creemos que el Señor dijo, hay cosas que sanar, hay brechas que cerrar y solamente es el Señor el que lo hace? Si hay que ayunar, Señor, ¿tú quieres que yo ayune? Señor,
¿Cuántos días? ¿Cómo? No nos preguntamos, estamos esperando que nos llamen, porque no vimos la voz de Dios, porque no percibimos, porque no discernimos que el Señor nos está hablando, porque siempre estamos esperando, iglesia. Siempre estamos esperando que otro lo haga, para decir yo quiero, yo lo hago. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque vemos que cuando lo hace la hermana o el hermano, ay, allí pasa algo. Es que con ella sí, con ella y con él sí pasa, sí. Y no creemos que con nosotros también puede pasar, porque es el Señor el que lo hace. Porque el Señor ha puesto a la persona aquí y nos ha mostrado sus debilidades. Somos débiles, no somos perfectos, iglesia. Que también tiene necesidad, que también le duele, que también le da sueño, que también no quiere, que hay momentos que no quiere, pero con todo y eso va allá y cree que le hay, porque dice la palabra de Dios, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Pero nos acostumbramos a oír por oír, pero no decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Yo escucho esto, Señor, ministrame, Señor, o sea, muéstrame la condición. Yo veo, porque el Señor ya nos está abriendo, ya ha abierto nuestros ojos, ya está la luz, y yo veo, iglesia, y el Señor nos confronta. Y le decía yo al Señor hoy, porque yo a veces uno le dice, Señor, ay Señor, yo quiero el evangelio, Señor, que dice allí que con poder y señales, Señor, yo quiero ver. Y me dijo el Señor, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres? ¿Para recibir la gloria tú? ¿O realmente quieres que eso pase para que me vean a mí, para que vean a Cristo? Para que vean el poder de Dios, para que vean el verdadero evangelio, la palabra, que sí tiene poder. Él me lo dijo, porque a veces pedimos cosas, iglesia, y nos tenemos que examinar por qué las pedimos, con qué intención de nuestro corazón estamos pidiendo. Y también me hablaba el Señor, y en estos días yo le decía, Señor, cuando yo me acerco a alguien y le digo, ay, el Señor me puso a orar por ti, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Con qué intención yo lo hago? ¿Con qué intención? Para que vean que es el Señor, que no soy yo la que oro, sino que es el Señor el que ora, que es el Señor el que se acuerda de ti, que no soy yo, porque cuando estamos en la carne estamos muertos, iglesia, y un muerto no siente, no ve, no oye nada. Nada, un muerto no ve ni oye. En la carne es muerte, en la carne hay muerte, iglesia. En el espíritu hay vida y paz, dice la palabra de Dios. Y lo que le decía en estos días, yo lo dije aquí, y veo que no hay para nadie, ni para mí misma, porque es Él, examinémonos. No es que yo doblo mis rodillas y es por mi oración ¿verdad, iglesia? Examinémonos y miremos con qué intención de nuestro corazón nosotros le pedimos a Dios o le hablamos a las personas, porque queremos que lo vean a Él, ¿o queremos ser vistos nosotros? ¿O quiero todavía la gloria de los hombres? ¿O quiero robarme la gloria? Todo esto el Señor, ese es el ayuno. Ese es el ayuno. Ese es el ayuno para hacernos libres, para hacernos ver. No es un paisaje. Ya, o sea, estamos ya, o sea, y el Señor nos está llevando a los hechos. Es muy fácil, yo le decía, Señor, es muy fácil decir, Señor, ay, morir, es muy fácil hablar de dientes para afuera, iglesia, es muy fácil. Vívelo. Y espero y le pido a Dios que ustedes vivan la palabra,
y van a ver y se van a dar cuenta. Y el Señor nos examina, nos hace examinar y nos hace ver. Y nos hace ver aquí en esta palabra a nosotros mismos, pero también nos hace ver a Él, a la esperanza. Él es nuestra esperanza. Él, iglesia, Él es Él, es Él, es Él, es Él. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, es Él. Sin Él no hay vida, me decía, no hay vida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Sin Cristo no hay vida, iglesia, no nos engañemos más, porque la carne nos engaña, nos autoengaña y asimismo engañamos a los demás. No hay vida, no hay vida. Yo le pido a Dios que salgas de este lugar y dile, Señor, ayúdame, porque Él es nuestro ayudador. Y si tú quieres seguirle, dile, Señor, muéstrame, ayúdame, Señor. No quiero salir de este lugar así igual como he salido todas estas veces. No quiero salir igual, Señor. Sí, muy linda la palabra. Sí, Señor, está sobrando la hermana. ¿Y yo qué, Señor? ¿Yo qué? Porque si yo veo, Señor, y he visto, porque lo he visto, el poder de tu palabra en mi hermana, en ustedes, cuando el Señor obra donde nos ha llevado, ¿no lo va a hacer en mí? ¿No lo va a hacer en ti, iglesia? ¿No lo va a hacer en ti? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Y hoy te ve el Señor, hoy está el Señor aquí. Y hoy te dice, ¿dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe, Gustavo? ¿Cuál es tu fe? A los que están aquí en el enlace, ¿cuál es tu fe? ¿La fe en el Hijo de Dios? ¿O la fe en qué? ¿O en la fe en qué? ¿En el trabajo? ¿En los negocios? ¿En tu esposo? ¿En tus hijos? ¿En tus nietos? ¿Cuál? ¿Cuál es tu fe? Recuerda, dijo, van a volver a Galilea y pensarán que van a estar solos, pero no están solos. Amén. ¿Cuál es tu fe? ¿En qué te apoyas? ¿Me apoyo en mí misma? ¿En lo que yo sé? ¿En lo que yo puedo hacer? ¿Cuál es tu fe? ¿Los razonamientos? ¿Cuál es tu fe? Es el Señor que nos está hablando hoy, así como me habló a mí. El Señor les está hablando. Porque si yo le digo, Señor, despiértame, Él me va a despertar. Si yo le digo, Señor, despierta mi espíritu, Él lo va a despertar, iglesia. Porque se lo estoy pidiendo. Despierta mi espíritu, Él lo despierta. No nos apoyemos en nosotros mismos. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Nosotros no sabemos nada, iglesia. No sabemos nada. Él es Dios. Y Él hoy te está hablando. La esperanza, la vida, el camino, la verdad. Es Él el que te está hablando. No digamos más que el Señor nos dejó. Somos nosotros los que lo hemos dejado. En nuestro corazón que está lejos. Sal de este lugar examinándote. Y reconoce y arrepiéntete, porque no es solamente reconocer, es arrepentirnos, porque esta palabra tiene que generar cambio, transformación, vida en nosotros, porque eso vino Dios, el Hijo de Dios, a darnos vida. Estamos muertos en delitos y pecados, alejados de Dios, y Él vino, mandó a su Hijo a reconciliarnos con Él mismo. Él está despertando a su iglesia. Tú le has dicho, ¿se lo has dicho? Despiértame, ¿se lo has dicho? El Señor te va a despertar. ¿Qué queda? Despierta. Me desperté. Ahorita que sigue, levántate. Y nos hablaba hoy el paralítico de Betesda. Le dijo, ¿quieres? ¿Quieres? Y el Señor te pregunta hoy, ¿quieres? ¿Quieres que te despierte? ¿Quieres? Y me dijo, porque uno dice, Señor, yo no quiero estar así. Señor, ayúdame. ¿Quieres? Sí, Señor.
Toma tu lecho y anda. Amén. ¿Y qué es tomar tu lecho y anda? Cree. Toma tu lecho, levántate y anda, cree. No esperes que venga otro y te lleve al estanque. ¿Cuántos años llevamos así, iglesia? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años más queremos estar así? ¿Cuántos? El tiempo se acorta. ¿Cuántos? ¿Queremos seguir dormidos? ¿Queremos seguir así o queremos la vida? ¿Qué queremos? Hoy nos está hablando el Señor. Hoy nos está hablando. Toma la decisión. Decídete. El camino o la vida. La muerte o la vida. La maldición o la bendición. Obediencia o desobediencia. Hoy nos está hablando la vida. Hoy nos está hablando la verdad. Hoy nos está hablando, iglesia. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser sano? Toma tu lecho y levántate. Pero todo queremos que lo haga Dios. Y la parte nuestra, que es la de creer. Creer en Él, en el Hijo de Dios, que Él lo hará. Que Él lo hará, iglesia. Que así como lo ha hecho con otros, también lo quiere hacer conmigo. Eso es lo que yo quiera. Eso es lo que yo le diga, Señor, aquí estoy, yo quiero. Él lo hace. Él lo hace, iglesia. Porque Él no entra brutamente. Porque Él no necesita robots. Necesita que le creamos. Y necesitamos nosotros, porque somos nosotros los beneficiados, los que necesitamos la vida. Somos nosotros, iglesia. El Señor hoy nos está hablando. Sal de ese lugar. Como decía, ahora la salvación es individual. Estarán dos en una cama y uno será tomado y el otro será dejado. Esto es salvación. Salvación. Y Él nos dijo, y Él cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Se congregarán almas salvas, iglesia. Él cumple. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Procuremos ser escogidos. No nos confiemos en nosotros mismos. No nos confiemos en que venimos a los cultos todos los días. No nos confiemos en que oramos. No nos confiemos en todo esto, iglesia. Confiémonos en Él, que Él es nuestra confianza. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro castillo. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro socorro. Él es la roca. Es Él. Y es en Él que tenemos que estamos o somos o ya fundamentados en la roca. Es Él, iglesia. Este es el mensaje, está la palabra de Dios. Que sea el Señor obrando y glorificándose, obrando en cada uno de ustedes, tocando sus corazones, convenciéndoles, porque yo no convenzo a nadie. Yo misma necesito ser convencida. Le digo, Señor, convénceme a mí. Convénceme a mí, que haya esta convicción en mí. Es Él el que nos ha hablado hoy, iglesia. Que el Señor obre. Y escuchemos esta alabanza, porque es muy fácil, iglesia. Es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar, iglesia. Es muy fácil. Pero no basta. Cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir.
necesario morir, morir a nuestro yo, a nuestro ego. No basta solo La gloria que viva Él en nosotros. no basta solo con pedir. No es suficiente solo con creer. Es necesario morir. Dale tu vida, esa clase de vida, esa verdad. Dale tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dale tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Queremos vivir para Él. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No es suficiente solo con creer. Es necesario morir. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Buenas noches, bendiciones, hermanos.